Hola a todos. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento verdaderamente fascinante. Habla sobre cómo nuestra mente subconsciente choca constantemente con esos hábitos que tenemos súper arraigados y cómo, al final, propone la liberación espiritual como la gran solución a nuestros conflictos internos. El autor no se anda por las ramas. Desde la primera página marca una línea clarísima y nos dice: hay que saber diferenciar entre la complacencia hacia la sociedad y el servicio a Dios. Así que vamos a desmenuzar esto y ver cómo este texto logra entrelazar de manera increíble la psicología con la fe. Imagínense esto. El texto arranca poniéndonos una pregunta inmensa sobre la mesa. ¿Qué nos falta realmente para alcanzar la plenitud? Es la pregunta del millón, ¿verdad? El documento plantea una premisa súper clara sobre nosotros los humanos. Nos dice literalmente que todos nacemos con una sensación de que algo nos falta para estar completos, y argumenta que esa pieza faltante se encuentra en Dios. Según esta fuente, nuestro subconsciente busca la verdad casi de forma automática, porque en el fondo hay un anhelo natural de ser verdaderamente libres y vivir plenamente. Bueno, pasemos a la primera sección, la búsqueda de la plenitud, y cómo navegamos ese anhelo por encontrar la verdad. Aquí el autor va directo al grano identificando un conflicto que todos hemos sentido alguna vez, esa pelea interna sobre dónde buscamos validación. Por un lado está el intentar complacer a la sociedad, buscar aplausos y que el mundo nos apruebe, y por el otro, el servicio a Dios y la búsqueda de una verdad espiritual. El texto es enfático al decir que el objetivo debería ser agradar a lo divino, y no simplemente buscar la admiración de la gente. De hecho, concluye este punto recalcando que la gloria pertenece a lo divino, estableciendo esto no solo como una creencia, sino como la base de toda la teoría psicológica que está a punto de explicarnos. Y eso nos conecta directamente con la sección 2, el poder del subconsciente. O mejor dicho, ¿quién es el que realmente está armando nuestro escenario mental? Para explicarnos por qué a veces creemos tener el control cuando en realidad no es así, el texto nos da un recorrido evolutivo rapidísimo. Nos cuenta que, mucho antes de que nuestro cerebro fuera tan complejo, nuestro cuerpo ya generaba comportamientos instintivos. Básicamente se iba moldeando una especie de memoria de supervivencia. Luego, al volverse más complejo el cerebro, aparece la conciencia, que es esa voz que nos hace cuestionarlo todo y razonar. Pero, y aquí viene el punto clave, el subconsciente ya estaba ahí, operando en silencio, muchísimo antes de que nuestra mente consciente se desarrollara por completo. Me encanta esta frase del texto porque lo resume a la perfección. Fíjense bien, tienes el control aparentemente, pero en realidad el subconsciente ya ha construido gran parte del escenario. Es una metáfora brutal. El autor nos explica que cualquier idea o palabra con la que nos identificamos literalmente altera nuestro sistema nervioso y nos empuja a actuar de cierta manera. El argumento aquí es fascinante. Si logramos entender cómo se originan estos pensamientos en el escenario de nuestra mente, ya no tendremos que depender solamente de la fuerza de voluntad. Lo que nos lleva a la sección 3, la anatomía de la envidia, o como podríamos llamarle, el parásito del deseo. Aquí la fuente pone a prueba su teoría, examinando uno de los pecados capitales más comunes. El documento nos da esta definición directa. Envidia, deseo de algo que no se posee. Pero ojo, que el análisis va más allá del diccionario. Explica que la envidia nace cuando nos enfocamos únicamente en el resultado que tiene otra persona, ignorando por completo el proceso o el esfuerzo detrás. Y lo más impactante que nos dice el texto es que esta sensación lucha por sobrevivir dentro de nuestra mente simplemente porque nosotros mismos le dimos permiso de entrar. Al subconsciente no le importa si la envidia es tóxica, solo sabe que la aceptamos y automáticamente buscará la forma de complacerla. Ahora, ¿cómo se esconde este comportamiento? El texto lo llama el camuflaje del victimismo. Básicamente, cuando alguien envidioso intenta conseguir lo que quiere por malos medios y la sociedad lo señala, la persona se acobarda y se justifica haciéndose la víctima. El documento pone ejemplos literales, frases como «si tiene tanto, ¿por qué no comparte?» o «claro, la vida le sonrió, pero a mí me tocó sufrir». Es increíble ver cómo el texto detalla que la envidia opera en las sombras de la mente, mientras la persona sigue jurando que sus acciones están totalmente justificadas. Y para mostrarnos la gravedad de dejar que esto crezca, el autor trae a colación el Evangelio de Lucas. Mantente alerta para que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. El texto advierte que dejar correr la envidia atrae paranoia, resentimiento y hasta deseo de venganza. Según este análisis, el mundo de la persona se vuelve oscuro, empieza a vivir con la constante sospecha de que todos le quieren hacer daño y en el peor de los casos termina disfrutando del sufrimiento ajeno.
Pero bueno, no todo está perdido. Para nada. El autor nos lanza un salvavidas en forma de un mapa de 4 pasos súper prácticos. Primero, hay que tener la valentía de reconocer el error, que no es fácil. Segundo, aceptar y asumir las consecuencias de nuestros actos. Tercero, aprender a valorar el esfuerzo y disfrutar de las cosas sencillas, esas que no se compran ni requieren competir con nadie. Y cuarto, fortalecer la fe y participar en una comunidad espiritual. Es un plan de acción bastante claro para desprogramar ese mal hábito de nuestro subconsciente. Avanzamos ahora a la sección 4, el peligro de la soberbia, y esa ilusión que a veces tenemos de sentirnos superiores. Aplicando la misma lupa que usamos con la envidia, el texto define la soberbia como una altivez y un deseo desordenado de ser siempre el preferido o de estar por encima de los demás. Para ilustrar cómo funciona esto en nuestra mente, el autor nos habla de figuras históricas como los fariseos. Nos dice que estas personas estaban tan acostumbradas a que los admiraran, a tener privilegios y estatus, que el subconsciente generó una lealtad automática a esas comodidades. Su mayor terror era mostrar vulnerabilidad o perder ese prestigio. De hecho, para respaldar este punto, el documento cita a Juan 12. Apreciaban más tener una buena reputación ante la gente que tenerla ante Dios. El autor hace una conexión muy interesante con el mundo moderno, comparando esa actitud con la de ciertos funcionarios públicos hoy en día. Personas que, por no soltar sus privilegios o comodidades, terminan siendo esclavos de sus propios intereses corruptos, muchas veces sabiendo perfectamente el daño que están causando. O sea, el texto plantea un contraste monumental aquí. Por un lado describe la predicación de Jesucristo, que estaba respaldada por hechos y milagros visibles, y por el otro a los líderes religiosos de la época, que se sostenían únicamente por tradiciones sociales y su afán de estatus. El documento argumenta que, ante la incapacidad de aceptar una verdad que no podían controlar, estas personas prefirieron cegarse por completo. Se convirtieron en lo que el autor llama esclavos de la soberbia. Es el subconsciente bloqueando una verdad enorme simplemente para proteger la zona de confort. Y esta tabla resume la idea perfectamente, uniendo psicología y textos bíblicos. Basado en Lucas y Mateo, nos dice que la persona buena saca cosas buenas de su buen tesoro, y la mala pues saca cosas malas. La lección aquí es directa. De lo que abunda en el corazón, que en términos de este texto vendría siendo todo eso que domina nuestro subconsciente, de eso mismo van a hablar nuestras palabras y eso mismo dictará nuestras acciones. No hay escape. Y así llegamos a la recta final. Sección 5. Un corazón nuevo. ¿Cómo logramos finalmente romper este ciclo subconsciente? La gran conclusión de este documento es súper profunda. Nos advierte, la idea que tengas es la que te controla, porque esa idea es la que alimenta el subconsciente. El texto es muy insistente en que nuestra mente consciente solo puede elegir de entre las opciones que el subconsciente le pone sobre la mesa, así que la solución propuesta es que, al dejar que una verdad divina transforme nuestro interior, las opciones que nuestro subconsciente nos presente estarán purificadas desde la raíz, es decir, las decisiones que tomemos nos llevarán de manera natural hacia la felicidad. Como broche de oro, el autor utiliza esta hermosa cita del profeta Ezequiel. «Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Es la metáfora perfecta para ilustrar ese cambio de vida. Significa pasar de tener un subconsciente duro, terco y lleno de soberbia a tener una mente abierta, libre y conectada espiritualmente. Según el texto, cuando logramos hablar y vivir desde este punto, hemos encontrado la verdadera libertad. Para cerrar este recorrido analítico y tomando inspiración de la reflexión final del propio texto, les dejamos esta pregunta para que se la lleven pensando. ¿Permitiremos que la verdad transforme ese escenario interno tan profundo que tenemos para por fin ser verdaderamente libres? Es sin duda un concepto fascinante sobre cómo interactúan nuestra mente y nuestro espíritu. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima explicación.